tanatología nos ayuda a recuperarnos de muertes, de pérdidas, nos ayuda en nuestros duelos, pero también sé que nos ayuda a bien morir, como dicen algunos. Sí, esa es la parte verdaderamente importante de la tanatología, porque los temores fundados o infundados cerca de la muerte son en mucho para quien sufre, pues la idea de muerte asociada al dolor o enfermedad. Ajá, sí. Digo, en realidad, lo menos importante sería la muerte. Bueno, ya se acabó, diríamos. Ajá. Pero la idea de la muerte va asociada a que es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el deterioro el que te lleva a la muerte. Definitivamente no podemos pensar que alguien que muere en un accidente haya sufrido por eso. Ay, ojalá y no. No se les ocurrió. No se les desea. Ajá. Pero cuando el ser humano, dentro de su soberbia, inmerso en la soberbia intelectual, empieza a reflexionar acerca de la muerte cuando se presenta la opción. Vamos a verlo, algo que es muy frecuente. Un individuo es diagnosticado de cáncer. Y empieza a suponer o a pensar, bueno, me van a tener que operar, y después me van a tener que dar quimioterapia, y entonces me voy a quedar pelón, y me van a confundir con Salinas, y qué va a pasar, y voy a perder mis posibilidades aquí o allá, me van a mutilar, y entonces me voy a ver delgado, pálido, etc. Mi mujer me va a poner el cuerno, mis hijos que van a hacer si no han terminado su carrera. Ese proceso de sufrir por anticipado probablemente es uno de los factores que acompañan inexorablemente a la idea de la muerte como un proceso doloroso. No es la idea de la muerte como un final y un descanso. En el caso de la Iglesia Católica o de algunas iglesias del cristianismo, cuando hablan de descanse en paz, usan la falacia de la frase aparentemente tranquilizadora porque han ofrecido la promesa del infierno del paraíso. Y esta oferta va a estar presente en la idea que muchos tienen de la trascendencia después de la vida. Y obviamente, ¿quién de nosotros no se sentiría pecador? ¿Quién de nosotros no se siente por ahí con alguna cola que le pisen o algún hueso atorado en medio del gañote? Le tenemos miedo a lo desconocido y la muerte es algo desconocido para nosotros, pero no creo que estemos pensando con el temor de morir en algún día. O sea, sabemos que va a pasar algún día, pero no creo que tengamos miedo. Pues a veces sí, más cuando se tiene la familia y los hijos pequeños, ¿no? Entonces piensa uno mucho en ellos, pero al final tiene que llegar. Yo creo que no a la muerte, sino al hecho de dejar de ver a nuestros seres queridos. Pensamos que dejamos todavía cosas pendientes por hacer, si tenemos hijos, si tenemos pues nietos tal vez en ese momento, y es más eso, el temor a dejar de ver a nuestros seres queridos. Bueno, yo personalmente no, yo vivo con ella y creo en ella, por lo mismo la traigo yo en mi persona. Sí, pues por lo mismo yo creo que es temor a lo desconocido, temor a lo que no conocemos y hay incertidumbre. Yo no les tengo miedo, los jóvenes quizás sí, pero yo no. ¿Y de veras no le tendremos miedo? Aquí la señora que empezó hablando estaba así como, no, hay que tenerle respeto, dice. Creo que va en función más de lo que señalaba la última entrevistada, porque evidentemente la muerte como fenómeno, pues es uno de los miedos universales. Y creo yo, fundadamente, que a medida que vamos creciendo en edad, creciendo cronológicamente, vamos teniendo diferentes maneras de contemplar la idea o el pensamiento de la muerte. Los niños no saben qué es la muerte. El niño, recordémoslo, vive un riguroso presente aquí y ahora, y cualquier vivencia relacionada con el futuro, pues no la pueden introyectar.
De la misma manera que no pueden saber qué cosa es el día de mañana cuando se les dice, es que si te portas bien el día de mañana vas a ser un hombre de provecho. El niño no sabe qué es el día de mañana ni qué es un hombre de provecho, tampoco sabe cómo proyectar y darle un peso específico y emocional a la idea de la muerte. Es que si no te alimentas bien, te vas a llegar a morir, por ejemplo. No existe el concepto, no es posible que exista. En la adolescencia o primera juventud que tiene síntomas absolutamente normales, como lo hemos señalado en su momento en estos programas, como la inestabilidad, la impulsividad, la búsqueda de la sexualidad, la búsqueda de la personalidad, en fin, pues uno de los grandes retos y que se asume con audacia es también el temor a la muerte. A todos nos preocupa cómo en los jóvenes parece no haber nunca, de los nunca, una relación en su pensamiento entre peligro y muerte. Oye, es que es muy peligroso que te vayas a Acapulco con tus amigos este fin de año, porque ¿cómo se van a ir en ese bochito que ya está todo viejo? ¿Y dónde van a meter a 6? Y además seguramente se van a ir tomando. No pasa nada. Oye, pero es que es muy peligroso, mira que ha habido este accidente y este incidente. Y no tiene ningún peso sobre su advertencia. Si el chamaco o la muchacha tiene un automóvil y lo vemos manejar alta velocidad, también se lo podemos decir, oye, con cuidado, que manejas como para matarte o vas a matar a alguien, tampoco importa. Avísame cuando llegues de la fiesta o cuando vayas a salir porque me tienes con mucho pendiente, jamás avisan. Llega a las 3 de la mañana porque te puede pasar algo, mira que los asaltos, etcétera. Tampoco no hay una idea concreta, vivencial, de lo que significan los estados de peligro, la peligrosidad y mucho menos la muerte. De ahí que la causa de muerte más importante en jóvenes varones pues sean los accidentes automovilísticos. Digo, si hubiese una sola idea de temor a la muerte, esto no pasaría. El suicidio o la bulimia e incluso la anorexia en las jovencitas también se puede advertir. ¿Cómo es posible que no quieras comer porque estás muy flaca ya? No es cierto. Y voy a seguir sin comer y no tomo ni agua porque estoy muy gorda aunque pese 40 kilos. La advertencia sobre el fenómeno de la muerte no les interesa. Fíjate nada más que yo creo que uno de las medidas infructuosas que merecen más atención por la salud pública en los últimos años es la recomendación que se ha hecho de unos años para acá en muchos países, si no es que en todos los países, acerca de la prevención del SIDA. Caramba, está bien, pero usen el sexo seguro, sobre todo el condón. Es el más barato, es el más sencillo de los métodos. Y haz con tu sexualidad lo que se te pegue la gana, pero con seguridad. Tienes que informarte por tu condón. Pues no pasa nada y los jóvenes no están respondiendo, cuando menos en número, a la calidad y la cantidad de los mensajes de advertencia y de prevención en este fenómeno, en esta pandemia, que es el SIDA. Yo creo que somos los adultos o los adultos en la tercera edad quienes vemos con mayor preocupación el fenómeno del SIDA o la posibilidad de un contagio en nuestra persona incluso. Yo no sé cuántos, como yo comprenderé, vivamos una etapa de relativa fidelidad o de fidelidad a ultranza, más motivados por la ética personal o los valores, o más que motivados, perdón, por la ética o por los valores personales, por el miedo al contagio del SIDA. Usted, señora, usted, señor, probablemente en este momento se sientan muy bien y sin sentimientos de culpa porque se han conservado monógamos. Pero pregúntense por qué. Y van a ver cómo en ustedes, como en un servidor, los mensajes preventivos del SIDA sí tienen un efecto. Pero yo no sé qué hubiera pasado si este mensaje nos llega a los 18 años. Nos llega a los 18 pues años. Sí. Hubiéramos dicho quizá, como lo dicen millones, pues a mí no me va a pasar. A mí no me da. Eso le pasa a los otros. Así es. Ajá. Entonces, la idea de la muerte se va conformando a medida que pasa el tiempo. Señalaba uno de los entrevistados que
bueno, piensa uno en dejar a los hijos y qué les va a pasar y no quiero dejar muchas cosas por hacer, en fin, que decía otra señora. En el momento en que los logros materiales o emocionales o familiares o sociales, como quieran y manden, empiezan a aparecer, se inicia este fenómeno tan curioso de compensación, de temer perderlo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces llega un momento en que empieza el futuro a advertirse y vivenciarse con una suficiente claridad. Híjole, mano, ya tengo 40 años y como decía un radioescucha esta semana, y no he tenido otra vieja y tengo diabetes y se me hace que yo ya no voy a tener erección, entonces tengo que apurarme, porque estoy dejando pasar esta etapa. Así se advierte el futuro, pero con preocupación, con sufrimiento y pensamiento anticipatorio. Y entonces cuando el peso de la idea de la muerte viene, porque además coincide esta época entre los 30 y los 40 años, que en términos generales muchos de nosotros ya tuvimos la vivencia en carne propia de la pérdida de un ser querido. Entonces la idea de la muerte se objetiviza. Híjole, mano, ¿qué va a pasar cuando me pase lo que a mi abuelita, cuando yo la vi en la caja y entonces por primera vez vi a mi papá llorar y etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué mi abuelita no se murió unos meses después? Nada más supo que había terminado la carrera, pero no vio cuando me recibí, no supo cuando me recibí, ya estaba muerta. Yo quiero que... En fin, empieza uno a tener una serie de vivencias proyectadas en el muerto, en el familiar que ya falleció, y todo aquello, quizá que pensamos que dejó de hacer, o que dejamos de vivir y convivir con la persona que falleció, lo empezamos a aplicar en nosotros mismos. Híjole, si yo me muero ahorita, ¿cómo se van a quedar mis hijos si todavía ni terminan la secundaria o la prepa? Y yo estoy pensando que mi abuela murió y todavía no me recibía. Oye, Ernesto, desde el principio del programa te planteaba algo que yo, discúlpame la insistencia, pero en un programa de la muerte con las características de nuestro espacio, es muy difícil que no abordemos lo que pasa con la muerte dentro de la familia, a nivel justamente familia, pareja, padres, hijos. Me parece que tendríamos que hacerlo y vuelvo a insistir en el tema. Sí, ahorita vamos para allá. Lo único que quiero es concluir, es cerrar un poquito lo que estaba comentándote, porque es hasta los 30 o 40 años que cobramos conciencia de la idea de la muerte, para que la muerte se convierta en un pensamiento que nos va a acompañar inexorablemente quizá después de los 40 o de los 50 años. Pero si hay una muerte en el camino previa, haz de cuenta, orfandad, los abuelos que mueren en el camino, las tías, algún hermano. Bueno, te avanza marca, en eso. Por digamos, supuesto. ¿Tienes un curso intensivo? Así es. Mira, yo viví una experiencia muy importante con uno de los cofundadores de los grupos de la corriente 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Un compañero, un abogado muy brillante, yo creo que muy hasta dulce en su trato, y del que nos preocupaba a otros que tuviese siempre el temor de sufrir un infarto, siendo él bastante joven, y que tenía un cuidado de su persona extraordinario desde su llegada a Alcohólicos Anónimos. Y en alguna ocasión, el otro cofundador me sugirió que yo lo viera como médico. Y llegó este hombre y me dijo que, por favor, íbamos a hablar, pero que no me atrevía yo ni a pedirle unos análisis, ni a mandarle una inyección, ni a auscultarlo, porque le tenía pavor a cualquier medida médica que fuera posible. Yo le dije, mira, él se llamaba Guillermo M. Decía, mira, Memo, pues si tú tienes tanto temor a sufrir un infarto, se va a hacer necesario primero que yo te ausculte para saber si hay alguna evidencia de que tengas un problema cardiovascular.